Muy buenas noches, estimados amigos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente a través de las redes sociales de Aceros Arequipa. En esta oportunidad tenemos una capacitación súper importante para todos los amigos que están dentro del rubro metalmecánico, carpintería metálica, cerrajería y también para la ornamentación, como dicen allá nuestros amigos ahí en Colombia. Tenemos el tema recomendación y cuidados en la instalación de cerraduras eléctricas. Sí, muchas veces nosotros sabemos hacer instalación de cerraduras normales o chapas, como también comúnmente se les conoce, pero siempre hemos tenido una parte complicada cuando se nos habla sobre cerraduras eléctricas. Y justamente esta capacitación está a cargo de nuestros amigos de Cantol Vive Tranquilo, que nos traen justamente este tema que es recomendación y cuidados en instalación de cerraduras eléctricas. Pero antes de darle paso a nuestro amigo Alfredo Márquez, que va a estar con nosotros, vamos a ir saludando a todas las personas que se han ido conectando esta noche y también pedirles, por favor, a todas las personas que ya se conectaron, que vayan pasando la voz, vayan compartiendo el enlace para que más personas puedan participar de esta capacitación, se puedan inscribir en el concurso y ganar grandes premios, no solamente en esta noche los de Aceros Arequipa, los tradicionales, los mandiles de cuero, los overoles, la máscara solar, sino también las cerraduras y los kits de seguridad que nos está brindando nuestros amigos de Cantol Vive Tranquilo. Entonces, la primera persona que nos saludó esta noche fue el amigo Freddy Armando Díaz Segura, desde Chiclayo. Fuerte abrazo para ti, estimado Armando. CM Rubén Sara, buenas noches, nos dice, a ver, escriban, por favor, o indiquen desde dónde nos están saludando, desde dónde nos están viendo, ¿sí? A ver, por acá viene, ¿quién más? Buenas noches, nos dice Santos. Buenas noches a todos, nos dice el amigo Arone. Lisette Chimbote presente, muy bien, Lisette Vega. Buenas noches, Seco Ayo, desde Ecuador, fuerte abrazo para ti, estimado. Moisés Gutiérrez, desde Talara, allá en el norte. Buenas noches con todos, dice Gilmar. ¿Quién más dice? Moisés, desde Trujillo Moche. Ajá. Gilmar Anthony Monteagudo, Nova presente. Fuerte abrazo para ti, estimado Gilmar. Manolo, buenas noches, presente, buenas noches, puro buenas noches, pero dígame de dónde nos escriben, estimados amigos. Ricardo Sánchez, Miguel Ángel, Alexander Taipe, ¿quién más? Marco Valdés. Buenas noches con todos, buenas noches con todos. ¿Desde dónde? ¿De dónde, estimados amigos? Manolo dice, la segura de un fierrazo. Y el fierrazo más vendido en el Perú justamente es el fierrazo de Aceros Arequipa. ¿Quién más? Alexander Taipe. Más bien, saludos desde La Paz, Bolivia. Saúl Vázquez, fuerte abrazo para ti. A ver, ¿dónde más? Desde Ferreñafe, Manuel. A ver, buenas noches con todos. Muy bien. ¿Desde dónde más? A ver, por acá. Ya tengo mis certificados, estimado Harold. Recuerdo, aprovechando la inquietud de estimado Harold. La certificación se da al finalizar la capacitación previa una breve evaluación de 5 preguntas, donde tienen que resolverlas en base a lo que, en este caso, nuestro amigo Alfredo Márquez va a desarrollar sobre la capacitación de esta noche, y lo que se va a hacer es una pequeña evaluación que él ha desarrollado, 5 preguntas con 4 respuestas alternativas en cada una de ellas, y como mínimo para obtener el certificado tienen ¿qué cosa? Que aprobar el certificado respondiendo de forma correcta 3 de ellas, 3 de estas 3 preguntas de forma correcta. Y en base a eso se les envía su certificado, ¿a dónde? Al correo que ustedes van a consignar en la Academia del Acero, y también va a salir rotulado de la forma que ustedes vayan a rotular el certificado. Es decir, si ustedes escriben todo con letras minúsculas, se les va a enviar el certificado con letras minúsculas. Si le escriben todo con letras mayúsculas, le va a salir con letras mayúsculas. ¿Sí? Ese es el proceso, estimado Harold, para la certificación, ¿correcto? La recomendación sería, en todo caso, responder de forma correcta y escribir de forma correcta su correo electrónico, ¿sí? Y estamos listos, José Valenzuela. Muy bien, desde Lima, Perú. Héctor Rogelio, ¿desde dónde más? Gutiérrez Campos. Buenas noches con todos, nos dice Gilmar nuevamente. Fuerte abrazo para ti, saludos cordiales, saludos. Desde Arequipa nos escribe Gilmar. Ajá. A ver, desde Caraballo, desde Trujillo, desde Quitos, Daniel, fuerte abrazo para ti. Buenas noches, nos dice el amigo Víctor Manuel, desde Piura, desde Ecuador, Darwin, desde Jaén,
El 26 hemos estado en Jaén con los maestros de obra. Buenas noches desde Rima, José González. Ya espero que estén compartiendo ya el enlace de esta capacitación. Pasen la voz de forma correcta. Vía El Salvador, Iquitos. Anoche estuvimos en Iquitos. Ronaldo, más de 300 personas vinculadas al tema de la construcción estuvieron presentes con sus amigos de Aceros Arequipa. Muchas gracias, Arequipa. Perdón, de Iquitos, por la acogida que han tenido con nosotros sus amigos de Aceros Arequipa. Desde Huancayo, desde Cusco, desde Trujillo Virú, desde Tarapoto, Juliaca, de Independencia, de la República Independiente de Arequipa, el amigo Víctor Calderón, como siempre. Fuerte abrazo para ti, estimado Víctor. Desde Villa María del Triunfo, desde La Oroya, desde Piura, buenas noches, desde Lima, buenas noches, desde Hilo, uno de los puertos más lindos del Perú es el puerto de Hilo, desde Cusco, desde Chilca. Andrés Rojas presente, soy de Lima, ¿ah? Desde Tocopilla, Chile, pero soy de Lima. César Ticona, fuerte abrazo para ti. Metalbox, desde Huancayo, desde Quito, Diego, desde dónde más dicen Huancayo, desde Lima, Moyobamba, desde dónde más presente, San Martín, desde Ecuador, Andrés, fuerte abrazo para ti, desde Cajamarca, Junín, Bolivia, desde Santa Cruz, Moyobamba, ¿dónde más? De Sullana, perfecto. Ahora sí, estimados amigos, reitero, mientras se va preparando nuestro amigo Alfredo Márquez de Cantol, y el tema que vamos a desarrollar justamente con nuestros amigos de Cantol, Vive Tranquilo, va a ser recomendación y cuidados en la instalación de cerraduras eléctricas. Ya está Alfredito Márquez con nosotros por acá. A ver, que suba al escenario nuestro amigo Alfredo. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, ya prácticamente cerrando el año. Tú sabes, estamos con las capacitaciones presenciales, con las capacitaciones virtuales, haciéndonos presentes con la Semana Técnica acá en Perú que se celebra en las instituciones educativas, y tú sabes que estamos siempre en una ardua labor donde muchas veces coincidimos con nuestros amigos de Cantol Vive Tranquilo. Qué bueno, me alegro mucho por la labor que estamos haciendo y resaltar siempre pues que nuestra labor siempre es llegar a los lugares más recógnitos para que pues la gente pueda tener de repente acceso a información que de repente básicamente no lo pueden conseguir, ¿no? Y qué más pues trabajar de la mano con ustedes y así hacer estas obras sociales que a veces mucha falta hacen, ¿no? Y nada, pues seguir adelante con este proyecto y llegar a más lugares lejanos. Así es, llevar un poco de conocimiento, un poco de cultura también, en el sentido de que siempre es bueno estar informados, estar renovando los conocimientos, refrescando los conocimientos, y nosotros como representantes de la empresa también aprender un poco de la forma de trabajo de nuestros amigos que están en cada una de las ciudades que visitamos, ¿no? Alfredo, coméntanos un poco sobre lo que nos traes esta noche. Bueno, esta noche tenemos un tema muy importante porque existen dos factores cuando hablamos en instalación de cerraduras, básicamente. Lo primero es la instalación del producto en sí en una puerta o de repente el reemplazo de una cerradura. Pero ¿qué pasa posterior a ello? Hay un tema de un mantenimiento, hay un tema de unas recomendaciones, de repente unas recomendaciones previa a la instalación o post a la instalación. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente esas recomendaciones en la instalación, el mantenimiento que uno debe de seguir o de hacer a un producto después de la instalación. Muchas veces hemos visto productos que son instalados en las puertas y después de ello se olvidan cómo hacer un mantenimiento preventivo del producto. Y es aquí donde vienen las fallas de repente en el funcionamiento, las fallas en la cerradura. Y lo que vamos a enseñarles es básicamente a evitar estos inconvenientes en los productos. Perfecto. Entonces, como siempre, tú sabes, las redes sociales de Aceros Arequipa están a la disposición justamente del conocimiento que se quiera brindar para todos nuestros usuarios que compartimos ese mismo rubro, en todo caso, por así decirlo. Y nada, nuevamente recalco a nuestros amigos que nos están siguiendo en este momento que sigan compartiendo el enlace, pasen la voz que estamos iniciando esta capacitación, que es de suma importancia para adquirir más conocimientos, saber cómo se instala una cerradura eléctrica, sobre todo los cuidados que se deben de tener,
y también, aparte de los premios que están presentes, el tema del certificado. Y si de repente por ahí tienen que salir, recuerden que la capacitación queda grabada en el canal de Aceros Arequipa para que ustedes puedan replicarla, puedan compartirla, puedan descargarla también, y si no, en todo caso, tengan ahí un buen espacio para obtener de información relacionada al rubro de la carpintería metálica. Alfredito, la pantalla es tuya y adelante, yo te acompaño como siempre acá leyendo las preguntas que nuestros amigos nos van dejando en los comentarios para yo trasladártelas en el momento que esté la diapositiva, o si no, también en la parte final donde hay un espacio para todas las preguntas de las personas que nos siguen esta noche. Adelante, Alfredito, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Bueno, señores, tenemos hoy día una sesión virtual muy importante, como les había comentado. Vamos a hablar básicamente sobre las recomendaciones y cuidados en una cerradura eléctrica, ¿no? Como les había comentado también, y valga la redundancia, es muy importante tener presente lo que les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el producto, la instalación o el funcionamiento tenga pues un tiempo de vida útil más prolongado, ¿no? Esto nos va a lograr pues que el producto funcione correctamente, de repente en alguna situación donde tengamos de repente pues alguna falla con el producto y de repente no sepamos cuál es la solución. Entonces lo que vamos a ver aquí es básicamente mostrarles todos los detalles que podemos encontrar de repente después de la instalación del producto, ¿correcto? Antes de ello, quiero comenzar indicándoles, pues, y sé que ustedes conocen Cantol, es una marca peruana, ya hemos cumplido más de 50 años en el mercado protegiendo lo que más quieres. Cantol es una empresa peruana, como les había comentado, que ya cumplió 50 años en el mercado, ¿no? Y ha logrado posicionarse en nuestro país y también en el extranjero. Tenemos posicionamiento en Ecuador y en Bolivia. Fabricamos cerraduras de seguridad y de alta calidad. Desde nuestra fundación, con don Víctor Raúl Cane Payanos, hemos destacado por nuestra innovación y el uso de materias de primer nivel. Es muy importante siempre cuando vas a comprar un producto, siempre que sea un producto, ¿no?, con materia prima de primer nivel. La agenda de hoy, vamos a tener los modelos de cerraduras eléctricas, vamos a hablar sobre las partes de la cerradura y también la parte fundamental que es el transformador. Vamos a hablar sobre las recomendaciones para la instalación. Vamos a ver también el tema del mantenimiento preventivo, ¿correcto? Vamos a hacer las recomendaciones de uso también para que de repente tengan ustedes en claro cómo se debe de hacer un uso correcto del producto, tanto de la cerradura. Vamos a mostrarles de repente por ahí un plano de instalación con un intercomunicador. Vamos a ver muchas cositas. Y bueno, y lo más importante, que es las recomendaciones de seguridad, ¿correcto? Cuando hablamos de una cerradura eléctrica, estamos hablando que tenemos dos tipos de cerraduras. Tenemos una cerradura con botón y una cerradura sin botón. Cuando hablo de una cerradura con botón, básicamente que tiene presente un botón físico, ¿no? Que puedes accionarla sin la necesidad de la llave, sin la necesidad del intercomunicador, y otra sin botón, ¿no? La cual vamos a ver que estas cerraduras han sido diseñadas también por el tipo de puerta. Cuando hablamos de repente de una puerta tipo reja, por temas de seguridad, se recomienda que la cerradura no tenga botón, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque como es una puerta de reja, cualquiera puede meter la mano y si una cerradura con botón lo pueden accionar. En este caso se recomienda que sea sin botón. Y cuando es una puerta de repente enchapada, una puerta laminada de metal o una enchapada de vidrio, ahí se recomienda que tenga botón, ¿correcto? Vamos a ver las partes de la cerradura, que es muy importante. Básicamente lo que queremos mostrarle aquí es la calidad del producto, ¿no? Cómo está fabricado, qué seguridad puedes tener con este producto al tener instalada en tu puerta. Tenemos aquí pues el botón, el cual yo les había comentado, es un botón físico que puedes accionarlo en cualquier momento para poder aperturar la cerradura. Tenemos la tapa y aro de una sola pieza, que es una parte muy importante de la cerradura, es la cual te va a dar pues la seguridad que en ese momento de repente un ladrón trate de violentar o trate de manipular la cerradura, de repente golpeándola para poder extraer el cilindro. Al tener la tapa y aro de una sola pieza, esto hace que el producto tenga un nivel de seguridad
más alto que otros productos que encuentras en el mercado. Luego tenemos el retenedor de fuerza, que es este aro que ven ustedes aquí. Es el encargado, cuando ustedes cierren la puerta, de generar presión internamente en el mecanismo, y cuando ustedes accionen por el botón, por la llave o por el intercomunicador, este de aquí salte para poder retraer el picaporte, que es un picaporte reversible, que está fabricado en bronce. Es muy importante tener los materiales en bronce. ¿Por qué? Porque te garantiza la durabilidad del producto. Tal cual el retenedor, tal cual el botón interno, tal cual el cilindro interno, cilindro externo, son fabricados en bronce. Recuerde que nuestra cerradura tiene el picaporte reversible. Cabe resaltar que el picaporte reversible solo lo vamos a poder utilizar cuando la puerta abre hacia afuera. Tengan en cuenta que este producto trabaja desde fábrica, desde que ustedes compran el producto, la cajita, va a trabajar aperturas derechas, aperturas izquierdas y aperturas internas. Pero si tenemos una puerta que quizás abre hacia afuera, ahí entra pues el tema del picaporte reversible, ¿no? Sacamos los tornillos de la tapa e internamente hacemos la inversión del picaporte. Igual les voy a mostrar un video para que ustedes puedan ver pues cómo se instala el producto, cuáles son los pasos que uno debe de seguir, cuáles son las herramientas, ¿no? Y cuáles son los tips, Cantol, que debe de tener en cuenta al momento de instalar este producto. Luego tenemos el cilindro, también fabricado en bronce, nos da aproximadamente 128,000 combinaciones distintas. Este punto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces de repente cuando compras un producto y de repente el vecino del costado también compra un modelo igual, entonces queda la duda de repente que si la llave que tiene el vecino va a activar mi cerradura. Cabe resaltar que nuestros tambores tienen unas codificaciones distintas. Esto hace pues que las llaves que ustedes puedan tener no coincidan, ¿correcto? Quiere decir que tu cerradura no vaya pues, o la llave que tú tienes no vaya a abrir la puerta de lado, ¿no? Cabe resaltar que cada llave tiene una codificación distinta, cada producto maneja una combinación distinta, y esto es gracias a la cantidad de pines, ¿correcto? Recuerden que tenemos aproximadamente 128,000 combinaciones distintas. Muy bien. También tenemos 4 colores. Tenemos el color dorado, tenemos el color plateado, tenemos el color negro y tenemos el color crema. Es a gusto de ustedes. Ustedes pueden escoger de repente un color plateado, un color negro, ya es a gusto de repente del tipo de color de puerta que ustedes vayan a tener, y pueden de repente jugar con el color de la cerradura para tener de repente un acabado estético muy distinto a lo convencional. Bueno, cabe resaltar que la cerradura eléctrica, como su propio nombre lo dice, es una cerradura eléctrica, pero queda la duda, ¿qué pasa si se me va la luz? ¿No? Y es una pregunta frecuente que nos hacen todos los clientes cuando, bueno, hacemos las visitas y nos preguntan, ¿y qué pasa si se va la luz? ¿La cerradura va a trabajar? Sí, recuerden que nuestras cerraduras funcionan de manera manual y funcionan de manera eléctrica. Quiere decir que de repente le coloqué el transformador, le coloqué intercomunicador, ¿no? Lo voy a hacer accionar de manera eléctrica. Pero si en ese momento se me va la luz y no funciona el transformador ni el intercomunicador, lo voy a activar de manera manual. ¿Cómo? Con el botón físico del producto o con la llave. Recuerden que en ningún momento se van a quedar botados, así se vaya la luz o tengan problemas de repente con la luz en casa. No, siempre van a tener aperturas en la cerradura. Muy bien, ahora sí, hablamos de transformador. Cuando hablamos de transformador, estamos hablando de un aparato que me va a regular la corriente. Cabe resaltar que la cerradura trabaja con una corriente de 12 voltios. Entonces, para yo poder transformar la corriente de 220 a 12 voltios, necesito un transformador, ¿correcto? Ahora, este transformador se mide en 2 fases. Se mide por la corriente nominal y se mide por la corriente de fuerza, ¿correcto? Entonces, la corriente nominal va a ser 12 voltios y la corriente de fuerza va a ser 4 amperios, ¿no? Yo les pongo un ejemplo así sencillo para que ustedes me puedan entender cómo funciona un transformador. Imaginemos que nosotros vivimos en un 4º piso, ¿no? Y voy a tomar como referencia las tuberías de agua, por ejemplo, ¿no?
abro mi cañito, ¿no? Y de repente veo, pues, que el chorrito de agua es muy bajo, no tengo presión de agua. ¿Qué necesito para poder tener mayor fuerza de bombeo? Unas motobombas pequeñas, ¿correcto? Estas motobombas por lo general se miden por caballos de fuerza. Un caballo, medio caballo, un cuarto de caballo, ¿correcto? A mayor caballo de fuerza, mayor fuerza de bombeo. Lo mismo sucede con los transformadores, ¿no? Muchas veces nosotros cuando compramos un transformador solo nos guiamos por la corriente nominal, que es 12 voltios, pero nunca preguntamos de qué amperaje es. Si nosotros preguntábamos de qué amperaje es, recuérdenme que van a tener un transformador comprado de la manera correcta. En nuestro caso te ofrecemos un transformador de 4 amperios que te va a garantizar un trabajo, ¿no? Un trabajo estable a una distancia de 50 metros como máximo sin perder fuerza de corriente, ¿correcto? Entonces, recuerden, los transformadores es muy importante a la hora que ustedes compren, siempre es bueno preguntar el tipo de amperaje. Ustedes van a encontrar, pues, en el mercado distintos amperios. No van a encontrar de medio amperio, de 1 amperio, 2 amperios, 4 amperios. A mayor amperaje, más grande el transformador. A menor amperaje, menos tamaño va a tener el transformador, ¿correcto? Entonces, nuestro transformador tiene 12 voltios, 4 amperios, que te van a garantizar un trabajo de hasta 50 metros, ¿no? De distancia desde la cerradura hacia el transformador. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del transformador Cantol, también hablamos de características importantes. Y una de ellas, y dos de ellas, ¿no? Perdón, van a ser las certificaciones que tenemos, ¿no? Vamos a tener lo primero, una certificación ROTS que te va a garantizar que ese transformador no contiene plomo dentro de su composición, y al no contener plomo, estamos cuidando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no emite gases tóxicos que puedan de repente deteriorar el medio ambiente y con ello, pues, tengamos una contaminación, ¿correcto? Recuerden que este transformador está libre de plomo y al no tener plomo, es un transformador amigable con el medio ambiente, ¿correcto? Luego, tenemos una certificación IP, que es una certificación que ya se utiliza en varios dispositivos. De repente, cuando hablamos de teléfonos celulares, cuando hablamos de smartwatch, ¿no? Ya hablamos que estos dispositivos ya tienen una certificación IP. ¿Y qué nos garantiza la certificación IP? Que es un transformador que es resistente al agua y al polvo. Quiere decir que este transformador es impermeable, lo vas a poder instalar en ambientes externos sin tener el temor de repente, pues si hay lluvia se vaya a malograr o si hay polvo se vaya a malograr, ¿correcto? Es una certificación que te va a garantizar que lo vas a poder instalar en ambientes externos y va a tener esa certificación, esta protección contra el agua y contra el polvo. Muy bien. Bueno, y lo otro pues que es una procedencia taiwanesa. Cabe resaltar también que es un transformador que viene con el cableado listo solamente para que enchufes y empalmes a tu cerradura o empalmes a tu intercomunicador. Ya te evita de estar comprando el cable por separado, te evita de estar comprando el enchufe y solamente te queda aquí empalmar tu transformador con tu cerradura y tu intercomunicador y hacerlo funcionar. Hay transformadores en el mercado que no te ofrecen estas características, ¿no? Y por el precio, pues, prefiero comprar un transformador Cantol que me ofrece todas estas características con el cableado, con las certificaciones y demás, ¿correcto? Ahora sí, vamos a hablar sobre la aplicación de cerraduras eléctricas en puertas metálicas, ¿correcto? Era lo que yo les comentaba, pues, ¿no? Tenemos, por un lado, tenemos la puerta contraplacada, puede ser una puerta contraplacada de metal, o puede ser una puerta contraplacada con vidrio, ¿no? Y tenemos por el otro lado una puerta tipo reja, ¿no? Que son las puertas que también se instalan, pues, en las casas que tienen un patio por delante, va la puerta tipo reja y luego va la puerta principal, ¿correcto? En estos dos casos, tú vas a poder instalar tu cerradura eléctrica sin ningún problema. Solamente aquí lo que deberías de tener en cuenta es saber escoger el tipo de cerradura para cada tipo de puerta. Yo les había comentado, si hablamos de una puerta tipo reja, la recomendación sería que compren una cerradura sin botón.
Y si tenemos una puerta contraplacada, cualquiera de las dos, con botón o sin botón. Tengan en cuenta, por favor, cuando es una puerta tipo reja y somos de repente las personas que nos olvidamos de echar golpes a la cerradura, de bloquear el picaporte o de muchas cosas que podemos hacer a la cerradura, compren un producto que les vaya a ser funcional en ese momento. Y en este caso, para puertas tipo reja, cerradura sin botón, ¿correcto? Y para la contraplacada, cualquiera de los dos modelos. Bueno, ya pasamos al tipo de instalación. Cuando hablamos del tipo de instalación, estamos hablando de dos puntos muy importantes por las cuales ustedes van a comprar una cerradura, ¿no? Una de ellas es un cambio de una cerradura. De repente tengo ya mi puerta, ya me compré una cerradura hace 10 años y la quiero reemplazar. Y básicamente cuando quiero reemplazar este producto es porque el producto ya cumplió su vida útil, ya presenta alguna falla, o de repente quiero renovar el producto porque quiero olvidarme de repente de algún tipo de falla que pueda presentar el producto. Y lo que vamos a hacer básicamente es ir a algún punto de venta y hacer algunas consultas que de repente no lo tenemos en claro. Y al final vamos a tener que buscar a un instalador para que pueda revisar quizás la puerta, revisar la cerradura y me haga la recomendación, ¿correcto? Yo les voy a dar el tip central de la cual ustedes deben de seguir a la hora que ustedes vayan a reemplazar un producto ya instalado en sus puertas, ya existente en sus puertas. Lo que tienen que hacer ustedes es básicamente medir la distancia de instalación. A esto se le llama backset, ¿no? Vamos a medir desde el filo de la cerradura hacia el centro del tambor, donde ingresa la llave, aquí al centro. Nuestra distancia de instalación desde el filo de la cerradura hacia el centro del tambor es de 60 milímetros o 6 centímetros. Ustedes pueden encontrar en el mercado pues distintas marcas donde van a encontrar de repente distintos tipos de backset, ¿correcto? Y ustedes deben de acercarse al backset que más esté con las cerraduras que ustedes tienen instaladas en puerta. De repente puede ser pues 50, 45, 65, no lo sé. Ello va a determinar el tipo de cerradura que ustedes van a escoger. Luego ya sigue, pues, si quieren comprar un modelo igual, pues sigue la marca, sigue el modelo, ¿no? Pero el punto importante aquí que ustedes deben de tener es el backset o la distancia de instalación. Tengan en cuenta esto, que es de 60 milímetros o 6 centímetros. Y en el caso que sea una puerta nueva, tienen que tener en claro el chapero o la base para la cerradura. Muchas veces cuando nosotros mandamos a fabricar una puerta, de repente no tenemos en claro qué tipo de cerradura le vamos a colocar. Y en este caso, al momento de repente de comprar o de mandar a fabricar una puerta, la puerta debe de tener una base o un chapero, como esta de aquí, como la que estoy señalando aquí, de 13 centímetros de ancho por 11 centímetros de alto. Es una medida mínima recomendada, y ahí ustedes le pueden colocar de repente pues un chapero de 20 por 30, le pueden colocar un chapero de 15 por 15, y es al gusto de ustedes, ¿correcto? Pero lo que sí deberían de respetar es este ancho mínimo recomendado, 13 de ancho por 11 de alto. El espesor, que es un punto muy importante también, debería de ser de 4 centímetros como un espesor recomendado, pero al final, pues como yo les digo, ¿no? El espesor es al gusto del cliente. Tengan en cuenta que esta cerradura trabaja con un espesor mínimo de 38 y con un espesor máximo de 45 milímetros, ¿no? Y de ahí ustedes pueden escoger pues 45, 40, ¿no? Pero son las medidas recomendadas para que no tengan problemas en la instalación y después tengan que hacer de repente alguna modificación en la puerta, tengan que hacer algún recorte o de repente pues cambiar algún accesorio de las cuales se pudo haber evitado si seguían estas recomendaciones para la instalación y no tengan problemas a futuro, ¿correcto? Tipo de marco. Muy importante también saber escoger el tipo de perfil. Tengan en cuenta que cuando hablamos de puertas metálicas, estamos hablando que vamos a tener dos perfiles. Vamos a encontrar el perfil angular por un lado y vamos a encontrar el perfil tubular por otro lado.
Aquí ya es al gusto del cliente, ¿no? Va a depender también mucho, pues, del factor económico, ¿no? De repente queremos un perfil o un marco más reforzado, podemos escoger un perfil tubular. Y si queremos, pues, un perfil convencional, podemos hacerlo con el perfil angular. Ambos marcos te van a dar seguridad al momento de instalar. ¿Por qué? Porque son perfiles de acero. Pero aquí básicamente ya depende mucho del tipo de cerradura que vas a instalar, depende mucho del espacio que tienes en el vano de la puerta, depende mucho del diseño de tu puerta, y aquí pues el fabricante de puerta o el que te está fabricando la puerta pues te va a recomendar el perfil angular o te va a recomendar el perfil tubular. En ambos casos, cualquiera de los dos es válido para la instalación de una cerradura eléctrica, ¿correcto? Si hablamos de un marco de perfil angular, les quedaría así la cerradura, ¿no? Recuerden que el perfil angular pues se va a medir por milímetros, puede ser un perfil de 2 milímetros, 4 milímetros, dependiendo, ¿no? Pero va a quedar así. Y esto de aquí pues te va a conllevar a que tengas que hacer un forado en el muro del vano de la puerta para que puedas esconder el cuerpo del contrafrente, ¿correcto? En el caso de haber escogido un perfil tubular, al tener pues un ancho de repente de 2 pulgadas, vas a cubrir todo el contrafrente sin hacer el forado en la pared. Entonces, como que uno pues te lleva a no hacer el forado y otro te lleva a hacer el forado. Como le digo, ya aquí es al gusto del cliente. En ambos casos se puede instalar sin ningún tipo de problemas. Muy bien. Tipo de aperturas. Era lo que les comentaba, ¿no? La cerradura, desde que ustedes compran, desde el empaque, va a trabajar hacia aperturas derechas, aperturas izquierdas y aperturas internas, ¿correcto? Si ustedes tienen pues una puerta que abre hacia afuera, solo en ese momento se hace la inversión del picaporte. Si no, no se hace nada. La instalamos y la cerradura va a trabajar sin ningún problema, ¿correcto? Bueno, les voy a poner el video de instalación para que puedan ver cuáles son los pasos, cuáles son las herramientas, cuáles son los consejos que nosotros le damos para que tengas una instalación correcta de un producto Cantol. Video de instalación cerradura eléctrica Cantol. Contenido: una cerradura eléctrica. En esta ocasión utilizaremos una sin botón color crema, un contrafrente, una bolsa de accesorios, 3 llaves, un aro del portacilindro, un portacilindro, una placa de fijación interna, un manual de instalación. Herramientas: martillo, atornillador, taladro, punta mixta, copa sierra bimetal 32 milímetros, desarmador estrella dieléctrico, desarmador plano dieléctrico, arco de sierra, escuadra o regla, cuchilla, alicate de pinza, wincha, cizalla, punto centro marcador, alicate de presión, lápiz, extensión, broca de metal de 4 milímetros, macho de roscar M5, guantes dieléctricos, materiales para soldar si fuese el caso, máquina para soldar, casco para soldar, par de guantes de cuero, mandil de cuero, electrodos, materiales, una cerradura eléctrica Cantol sin botón, un transformador de 12 voltios AC de 4 amperios a más, cable de 4x22 AWG telefónico, cable vulcanizado 2x16 AWG, canaletas de 2 pulgadas, un intercomunicador o pulsador, cinta aislante. Importante, se sugiere que tenga instalado una llave termomagnética 2x16 para mayor seguridad.
Recomendaciones antes de la instalación. De tener una puerta que no sea reja, se recomienda que pueda colocar una canaleta de metal o de plástico. En el caso de tener una puerta de metal entera, se recomienda que los marcos sean tubulares para pasar los cables o incluir una varilla de metal. Es recomendable tener una superficie plana de 11 centímetros de alto por 13 centímetros de ancho. Pasos para la instalación. Marcar el punto desde la parte inferior de la puerta 1 metro hacia arriba. Con la ayuda de la plantilla, identificar el punto de perforación y marcar. Realizar la perforación para el portacilindro, 60 milímetros desde el borde de la puerta. Cortar los stop ball 0,5 centímetros menos del espesor de la puerta. Si la puerta mide 4 centímetros, cortarlos a 3,5 centímetros. Colocar el aro al cilindro y ubicarlo en la puerta. Ajustar los stop ball. Cortar la lengüeta 1,5 centímetros del filo de la placa de fijación interna hacia afuera. Si la fijación es con los stop ball, seguir los siguientes pasos. Destapamos la cerradura. Ahora fijamos el mecanismo. Ubicar el contrafrente en el marco. Retirar el chasis central del contrafrente. Colocarlo en el marco y ubicar los puntos de perforación. Con una broca de 4 milímetros perforar. Con un macho de roscar M5 procedemos a hilar. Instalar el contrafrente. Si decide soldarlo, seguir con los siguientes pasos. Colocar 4 puntos de soldadura en los extremos de la caja. El amperaje recomendado es de 80 a 100. Ubicar el contrafrente y soldarlo. Ubicar las canaletas o varillas de metal para que pase el cableado. Probar el funcionamiento manualmente. Circuito número 1. Separar los terminales de los cables para la instalación de la cerradura y la bocina. Desajustar los tornillos del intercomunicador y unirlos a los terminales L3 y L4. Ajustar los terminales L1 y L2 del intercomunicador y conectarlos a los terminales de la bocina. Distribuimos el cable telefónico por las canaletas para proceder con la instalación. Unimos el terminal L3 al terminal de la cerradura. Y para cerrar conexión, lo cubrimos con cinta. El terminal L4 del intercomunicador se va a unir con el terminal del transformador. Colocamos la cinta para cerrar conexión. El siguiente terminal de la cerradura se une con el siguiente terminal del transformador.
De la misma forma, colocamos la cinta. Unimos el terminal L3 del intercomunicador al terminal de la cerradura. No olvidar de colocar la cinta de protección. El siguiente terminal de la cerradura se unirá al siguiente terminal del transformador. De la misma forma, colocamos la cinta. Probar el funcionamiento de la cerradura eléctrica. Circuito número 2. Si desea usar un pulsador, es necesario sumarle un transformador de 12 voltios, separar los terminales de los cables para la instalación del transformador, uno de ellos conectarlo a la toma de luz y el otro al punto de conexión del pulsador. Conectamos un terminal del pulsador al terminal del transformador. Colocamos la cinta de protección. El siguiente terminal del pulsador lo colocamos al terminal de la cerradura. De la misma forma, colocamos la cinta de protección. Y finalmente, el siguiente terminal de la cerradura lo conectamos al siguiente terminal del transformador. Colocamos la cinta de protección. Probar la cerradura con el pulsador. Con este último paso concluye la instalación de otro producto con la seguridad y garantía Cantol. Muy bien, señores. Aquí pues les presenté dos métodos para poder instalar la cerradura. De repente, si no tenemos el presupuesto para poder comprar un intercomunicador y estamos un poco chihuán, podemos utilizar un pulsador tipo timbre, ¿no? Y podemos tener una instalación tal cual como puede ofrecerme un intercomunicador. Lo único que aquí perderíamos con un pulsador tipo timbre, básicamente va a ser la bocina, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando hablamos de un intercomunicador, es un teléfono que está con una bocina en la puerta principal, vas a poder conversar con la persona que toca la puerta y se te va a hacer más fácil de repente reconocerla. Y en el caso de escoger pues un pulsador tipo timbre, vas a tener que de repente asomarte hacia la ventana y ver a la persona, pero ya te evitas de bajar pues, si vives en un cuarto, quinto, sexto piso, ya te evitas de estar bajando todos los pisos para poder abrir la puerta, ¿no? De todas maneras, uno y otro te va a facilitar la apertura de la puerta, ¿no? Ambos están diseñados para poder funcionar, solamente que uno es con un pulsador tipo timbre y el otro es pues con un intercomunicador, ¿no? Pero básicamente ambos cumplen con la función. Un dato muy importante, señores, eso de aquí se los digo porque hemos recibido muchos reclamos de productos de repente que no funcionan correctamente, y es ¿por qué? Por el corte de la lengüeta, ¿correcto? Básicamente cuando uno va a instalar el producto, hemos notado muchas situaciones donde el instalador pues agarra el cilindro en la mano sin haberlo instalado, hace el corte de la lengüeta. Y cuando va a acoplar todos los accesorios, se percata que la lengüeta es muy pequeña y no encaja con el buje de la cerradura, y cuando van a accionar, no encaja, no cuadra, ¿no? Entonces lo que van a pensar aquí, pues que no, que la lengüeta, que no, que esto, que lo otro, entonces generan un reclamo del producto y al final cuando llegan al punto de venta donde compraron la cerradura, se percata que la lengüeta ha sido cortada muy pequeña, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado al momento de cortar esta lengüeta. Recuerden que solo se puede cortar una vez que tú hayas colocado o hayas acoplado el cilindro con la placa de fijación con los dos estoboles. Ahí recién viene el corte de la lengüeta. Como les indicaba el video, máximo 1.5 centímetros y como mínimo 1 centímetro. No vayan a cortar menos de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque no va a encajar con la cerradura. Máximo 1.5 y como mínimo 1 centímetro. Muy bien. Puntos para la soldadura. Si bien es cierto, nosotros hemos mostrado dos tipos de instalación. De repente, para las personas que no tengan una máquina de soldar, pero quieran instalar una cerradura en una puerta metálica, lo pueden hacer con los estoboles, ¿no? Hemos visto, pues, que es
en el mundo de las herramientas existen múltiples herramientas para poder hacer esos trabajos. Y lo que hemos hecho nosotros es, en una primera instancia, es hacer unas perforaciones y en esas perforaciones pasar un macho de roscar. ¿Para qué? Para generar hilo en la base metálica y así poder colocar los estoboles de fijación como si fuese una puerta de madera. Entonces, ¿qué cosa ganamos aquí? Estética, ¿correcto? Si bien es cierto, cuando uno coloca los puntos de soldadura en el producto, lo que va a quedar pues son estas manchitas negritas que de repente estéticamente a los clientes o a ustedes no les gusta y queremos evitar esas manchas y lo podemos hacer, ¿no? Realizando las perforaciones y luego generando el hilo de roscar y posterior a ello colocar en los estoboles y así tener un producto libre de soldadura y estéticamente libre de manchas, ¿correcto? Es a gusto de ustedes. Y lo otro sería con los puntos de soldadura, ¿no? Los puntos sugeridos por parte nuestra solo son 6 puntos. 4 puntos en el mecanismo y 2 puntos en el contrafrente. Solo es suficiente colocarle 2 puntos arriba y 2 puntos abajo. No me sellen toda la cerradura con el cordón eléctrico, señores. ¿Por qué? Porque esto va a generar que de repente el producto internamente no funcione. Vayan a fundir algún elemento o vayan a quemar el cable y esto conlleve a que el producto posterior no funcione correctamente. Hemos visto muchos casos que no saben medir el amperaje. Si bien es cierto, cuando uno tiene una máquina de soldar, ¿no? La máquina de soldar se va a medir por amperios, se va a medir desde 1 amperio hasta 100, 120, 160, 200, 240 amperios, ¿no? Entonces hay que tener en claro que estamos soldando una lámina de 1.5 de espesor, ¿correcto? No requiere meterle mucho amperaje. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que van a fundir la cerradura y al fundirla, la cerradura prácticamente queda inservible. Nosotros recomendamos que si van a utilizar la máquina de soldar, que solamente utilicen de un rango de 80 a 100 amperios. Es más que suficiente. Mínimo 80 y máximo 100 amperios. No coloquen pues 120, 140, 160. ¿Por qué? Porque créanme que van a fundir la cerradura y van a tener un producto desperdiciado. Muy bien, de 80 a 100 amperios, más que suficiente para poder colocar los puntos de soldadura y que el producto quede correctamente instalado. Bien. Soldadura del mecanismo, ¿no? Aquí les indico pues que es un máximo de 100 amperios y como mínimo 80, no colocar más, solamente los 6 puntos sugeridos. Si quieren colocar un punto adicional, lo pueden hacer, pero lo recomendable sería que no lo hagan, que solamente coloquen los 4 en el mecanismo y los 2 en el contrafrente. Suficiente. El plano de instalación de la cerradura con un intercomunicador y una bocina, ¿no? Si bien es cierto el video se ve todos los pasos que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque entra mayor cantidad de cable, ¿no? Porque tengo que pasar cable del teléfono hacia la bocina, tengo que pasar cable desde el teléfono hacia el transformador, del transformador hacia la cerradura y de la bocina hacia la cerradura, ¿no? Entonces aquí va a consumir un poquito más de cable. ¿Por qué? Porque voy a hacer una instalación adicional que es la bocina, ¿correcto? Cabe resaltar que por temas de seguridad nosotros recomendamos que tengan en casa pues las llaves termomagnéticas para evitarnos cualquier inconveniente. Recuerden que estamos trabajando con electricidad, no basta de repente una mala instalación, basta de repente que el cable pues no lo sellaron muy bien con la cinta aislante, puede pasar cualquier imprevisto y créanme que las llaves termomagnéticas pueden salvar de cualquier incidente o accidente que pueda pasar en casa, ¿correcto? Siempre tengan en cuenta que la instalación tenga pues en la caja de conexiones, tenga las llaves termomagnéticas, ¿correcto? Luego de ello ya se requiere pues el teléfono, la bocina, el transformador y la cerradura. Y la conexión es tal cual se muestra en el plano, ¿correcto? Y bueno, pasamos al plano Chihuahua, como le digo, porque es un plano pues que utiliza un pulsador tipo timbre. Y aquí no tenemos el teléfono, no tenemos la bocina. ¿Consume menos cantidad de cable? Sí, consume menos cantidad de cable. ¿Por qué? Porque ya no hacemos el cableado desde el teléfono hacia la bocina, simplemente hacemos el cableado
desde el pulsador hacia la cerradura y al transformador. Y también como recomendación, señores, tener una llave termomagnética para la instalación, ¿correcto? De repente una llave termomagnética que sea compartida, de repente de los enchufes, de repente, no sé, de algún artefacto, pero siempre tiene que haber una llave termomagnética por temas de seguridad, señores. Muy bien. Ahora sí, pasamos al mantenimiento preventivo. Ya hemos visto el tema de los cuidados en la instalación, ya hemos visto las recomendaciones que debo de seguir en la instalación, ya hemos visto cuáles son los métodos que tengo también para hacer una instalación. Si bien es cierto, les he mostrado dos tipos de métodos, ¿correcto? Con soldadura y sin soldadura. Les he mostrado la instalación con pulsador y con intercomunicador. Les he mostrado también los tips que deben de seguir para poder colocar los puntos de soldadura, ¿no? Les he mostrado cuál es el tip al momento de poder cortar la lengüeta y hemos visto algunas cositas más al momento de pasarles el video. Pero ahora pasamos a lo que es el mantenimiento preventivo, que es ya lo que sigue después de la instalación de la cerradura y del uso comúnmente que hacemos al momento de poder usar este producto, ¿correcto? Tengan en cuenta, señores, que estamos trabajando con una cerradura metalmecánica que tiene accionamiento manual, tiene fricción, tiene metal en la parte interna, y este es como cualquier elemento que tenga fricción metal con metal. Siempre es bueno lubricar cualquier elemento que tenga este funcionamiento. Y cuando hablamos de cerraduras, se recomienda pues que se le haga un mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo va a determinar la vida útil del producto. Si ustedes pues no le dan el cuidado correcto al producto, no le dan el mantenimiento, no le dan la limpieza, la lubricación correcta, créanme pues que el producto no va a funcionar como un producto que sí le hace un mantenimiento preventivo. Entonces es fundamental hacer un mantenimiento preventivo. Primero lo que tenemos que hacer es limpiar la cerradura, retirar toda la acumulación de polvo, de repente con alguna brochita, un trapito, si tenemos de repente un compresor de aire o de repente tenemos algo pues que me pueda generar aire, eliminamos todas las partículas que podemos encontrar de polvo, ¿no? Luego vamos a eliminar el residuo pues con un paño seco. Se recomienda que el paño sea húmedo, no mojado, que sea húmedo, ¿no? Escurrido y pasamos la cerradura si encontramos manchas. No un trapo mojado, ¿por qué? Porque si un trapo mojado, pues lo que va a pasar es que el producto va a retener agua en la parte interna del mecanismo y recuerden que es un mecanismo que tiene conexión eléctrica y puede pasar cualquier accidente o incidente. Entonces, un trapito seco o un trapito húmedo para hacer la limpieza, ¿correcto? Luego, para eliminar pues las manchas de aceite, pinturas, limpiarlas inmediatamente. No dejen que la mancha de aceite se quede en el producto, no dejen que la mancha de pintura se quede en el producto. ¿Por qué? Porque son productos químicos. Y al ser un producto químico puede generar alteraciones en el acabado estético. Hablamos de la pintura del producto. Muchas veces hemos visto que hay clientes que utilizan detergente, por ejemplo, utilizan algún sacagrasa o de repente utilizan algún abrasivo o algún disolvente para poder limpiar. Hemos visto que hasta utilizan lejía, hemos visto que utilizan alcohol, ¿no? Entonces, y luego esto genera pues reacciones químicas en la pintura y vemos que salen unas manchitas, una decoloración del producto y lo que pensamos nosotros que es una falla del producto, pero básicamente esto va pues amarrado. ¿Por qué? Porque hemos utilizado productos químicos para poder hacer la limpieza del producto, ¿correcto? Eso no se hace, señores. Olvidemos los productos químicos para poder limpiar un producto. Basta con un pañito húmedo, ¿no? Si le cayó aceite, lo limpio rápido. Si le cayó pintura, lo limpio rápido y así me evito de utilizar algún elemento químico para la limpieza. Luego, para los portacilindros, se recomienda, pues, utilizar un aceite multiuso. Cualquier tipo de aceite multiuso, señores. Puede ser un aceite multiuso 3 en 1, puede ser un aceite multiuso como estoy mostrando en la pantalla, pero siempre es recomendable lubricar los elementos. ¿Qué tiempo? Se recomienda que la lubricación se haga 2 veces al año, cada 6 meses. Y si no podemos cada 6 meses, al menos una vez al año, ¿correcto?
Nota muy importante, los ambientes costeros contienen alta humedad, ¿no? Y salinidad, ocasionando de repente oxidación o corrosión muy acelerada sobre los metales, ¿correcto? También tener en cuenta, ¿no? ¿Dónde vamos a instalar el producto? Si tengo de repente un ambiente muy salitroso, ¿no? Tengo que darle un tratamiento a la cerradura para que pueda tener una vida útil más prolongada, pero tengan en cuenta que el salitre destruye cualquier elemento que no sea de repente un acero inoxidable, ¿correcto? Que ya es otro tema para otra capacitación, ¿correcto? Pero tienen que tener todo eso en cuenta, por favor, ¿correcto? Recomendaciones de uso, importante, no aplicar en el interior de las cerraduras agentes agresivos, ¿no? Como solventes, pinturas, de repente algún sacagrasa, de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque con ello dañarás el funcionamiento correcto, haciendo que provoque atascamientos en el mecanismo. Muy importante, señores. La cerradura solo debe ser instalada cuando la puerta y el marco tengan el acabado final, pintura o barnizado, y estén debidamente instalados. ¿Qué cosa quiere decir esto? Hemos visto muchos casos que los clientes primero colocan la cerradura y encima de la cerradura hacen el pintado o hacen el barnizado. Y cuando hacen el pintado, utilizan la compresora. ¿Qué hace la compresora? La compresora pulveriza la pintura y al pulverizar genera residuos, partículas, y esas partículas se impregnan dentro del mecanismo de la cerradura. Puede ser por la ranura de la llave, puede ser por la ranura del picaporte, y cuando vamos a accionar la cerradura, vamos a notar una resequedad, ¿correcto? Entonces, esto no se debería de hacer. Se debería de, primero, como les comento, ¿no? Pintar la puerta, dar el acabado final, y recién ahí hacemos la instalación de la cerradura, ¿correcto? Al instalar la cerradura, tener cuidado de no exceder el esfuerzo de ajuste de los tornillos, pernos o tuercas. Se recomienda siempre utilizar las herramientas correctas para no dañar los accesorios. Hay muchas veces que utilizamos un taladro inalámbrico y de repente no sabemos medir el torquímetro o el nivel de fuerza que tiene el taladro y lo ponemos a máximo y cuando colocamos el tornillo, ¡pum!, partimos el tornillo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de saber utilizar las herramientas correctas. Si de repente no tenemos mucha experiencia con un atornillador inalámbrico, un taladro inalámbrico, pues lo hacemos con un desarmador manual. No pasa nada. Al final van a hacer la instalación del producto. Tengan en cuenta esto, por favor. No forzar el giro de la llave de la cerradura, ya que puedes dañarla o quebrarla dentro del mecanismo. Y esto va anexado, ¿no? De repente con la suciedad que pueda tener el producto internamente. Recuerden que es una cerradura que está instalada en ambientes externos y puede de repente ser propicio a que pueda absorber o que pueda acumular residuos, polvo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre de hacer su limpieza, su mantenimiento, y así evitaremos que la llave se nos rompa dentro del mecanismo y tener que conseguir a un chapero, tener que conseguir a un instalador, tener que comprar un producto nuevo, y todo eso lo podemos evitar, ¿cómo? Siguiendo las recomendaciones de uso y las recomendaciones de mantenimiento. Muy bien. Tengan en cuenta, señores, que antes de realizar una instalación, siempre deben de tener sus EPPs, ¿correcto? Si van a soldar, la ropa adecuada para poder soldar, calzado adecuado, ropa adecuada, mandil de cuero, guantes de cuero, los lentes, la careta, porque es muy importante salvaguardar nuestra integridad. Si nosotros no nos cuidamos, no va a haber nadie que nos cuide en el momento de la instalación. De repente estamos soldando y pueden caer las chispas, nos pueden caer en los brazos, nos quemamos. De repente no utilizamos la careta, soldamos, nos quedamos ciegos, no vemos por unos momentos. Entonces es muy importante utilizar la ropa adecuada, no utilizar ropa sintética, ¿correcto? Porque la ropa sintética, pues, a la mínima chispa que pueda caer, pues, se va a prender, ¿correcto? Siempre tener los elementos correctos para poder hacer la instalación. Muy bien. ¿Cómo evitar accidentes? ¿No? Evitamos accidentes, ¿cómo? Utilizando los EPPs, ¿no? El equipo de protección para la soldadura, la ropa de trabajo, los guantes de seguridad, ¿no? Los zapatos, de repente los calzados adecuados, ¿correcto? Esto nos va a ayudar a que nos evitemos un momento de repente desagradable al momento de instalar esta cerradura, ¿correcto? Bueno, se recomienda pues
tener siempre un extintor, que los niños estén fuera del alcance, no un extintor de repente para poder apagar cualquier incendio que pueda generar cualquier chispa de la soldadura. He visto muchas veces que los instaladores colocan en el piso cartón, ¿no? Y comienzan a soldar y cuando nos percatamos el cartón está prendido, ¿no? Se prende. Entonces, evitemos colocar cartón en el piso. ¿Por qué? Porque es un objeto inflamable, ¿no? De repente colocar un pedazo de tabla o algo, de repente un pedazo de acero que pueda proteger el ambiente donde vamos a trabajar. No utilicemos objetos que puedan ser inflamables. Y si vamos a trabajar con cartón, tengan a la mano su extintor, ¿correcto? ¿Para qué? Para que si en algún momento generan algún accidente en ese momento, tengan la herramienta para que puedan apagar ese incendio. Y los niños, por favor, que no estén cerca donde estamos trabajando nosotros. ¿Por qué? Porque es un trabajo de adulto, es un trabajo que requiere siempre la supervisión de un adulto. No pongan a los niños al costado, porque hemos visto muchas veces que los niños están viendo cómo suena uno y al final no tienen la protección y pueden sufrir daños en la vista. Muy bien. Riesgos ergonómicos, ¿no? Mantener en todo momento la espalda recta, si no es posible realizar pausas, si estamos en una posición por mucho tiempo, ¿no? Esto puede generar de repente algún dolor en la espalda, ¿no? Siempre recuerden hacer sus pausas activas, estirar el cuerpo, relajarse. ¿Para qué? Para que prosigan con la instalación y no terminen después con un dolor de hombro, un dolor de cuello, un dolor de brazo. Y esto se pudo haber evitado de repente con 1 minuto de una pausa activa, nos estiramos y pues tenemos el cuerpo libre de cualquier molestia o cualquier dolor al momento de instalar este producto, ¿correcto? Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de la capacitación, ¿no? Le hemos dado todos los cuidados, todas las recomendaciones, todos los usos que ustedes puedan tener con la cerradura, ¿no? Ahora sí, Carlos, pasamos a las preguntas. Sé que hay muchas preguntas que han quedado de repente por ir flotando y lo que queremos hacer es poderlas resolver. Perfecto, estimado Alfredo, muchísimas gracias por la exposición. Hay varias preguntas y de todas maneras les pido a nuestros amigos que nos están viendo y nos están escuchando que vayan dejando sus preguntas. Yo he recopilado algunas de ellas y son las siguientes, ¿no? Has hecho bastante hincapié en la parte de instalación, la parte del mantenimiento, que es siempre lo importante en todas las cerraduras y en especial que le diría yo que las cerraduras eléctricas son un poquito más delicadas, si es que se podría decir, por la parte eléctrica que conlleva, ¿no? Siempre hay una pregunta de cajón que hacen es, ¿cuál es el ciclo de vida de estas cerraduras eléctricas, ¿no? ¿O de qué depende el ciclo de vida, sea corto, sea largo? ¿De qué va a depender? Muy buena pregunta, Carlos. A ver, justo como les comentaba, ¿no? El ciclo de vida útil de un producto siempre va a determinar o siempre va a tener como base el cuidado que nosotros le demos a la cerradura, ¿no? Si nosotros somos de las personas que nos gusta golpearla contra la pared cuando abrimos la puerta o somos de las personas que de repente no le damos el uso correcto, le damos o no le damos el cuidado correcto, así de repente el proveedor te diga que tienen que durar 220.000 siglos de vida que te dure el producto. Pero si tú no le das el cuidado correcto, no le das el mantenimiento correcto, no le das el uso correcto, le das un uso muy brusco, le das un uso de repente muy acelerado al momento de abrir la puerta, no le das el mantenimiento correcto, esto puede provocar de repente que algún elemento pues interno se vaya a dañar, ¿correcto? La cerradura siempre te va a durar los 220.000 siglos de vida, ¿correcto? Siempre y cuando le hagamos el mantenimiento y cuidado correcto al momento de utilizarlo. 120.000 ciclos de vida. 220.000. 220.000 ciclos de vida. ¿Llevamos un ciclo de vida? ¿Qué cosa, Alfredo? Cuando colocamos la llave, giramos la llave, activamos el picaporte, desactivamos el picaporte. Es un accionamiento total de un uso, ¿no? Ese es un ciclo de vida. Cada vez que se abre. Correcto, cada vez que se abre. 220.000 ciclos de vida. Yo, en alguna oportunidad recuerdo, Alfredo, que mencionaste, hiciste un cálculo, ¿no? Oye, en cuántas veces se abre y se cierra una puerta, multiplicado por los días, multiplicado por años. Claro, claro. Para poder sacar el cálculo en años de duración del producto, hay que tener en claro cuántas veces vamos a abrir por día, ¿no? Tener un aproximado, de repente 6 veces por día, 8 veces por día.
Pongamos de repente un número de 10 veces por día, ¿no? Esto lo multiplicamos pues por los 365 y nos va a dar pues la cantidad en años, ¿no? Entonces puede ser que la cerradura te dure pues unos 8, 10, y si le das el cuidado correcto se puede prolongar hasta los 12 años de repente de funcionamiento. Ah, qué interesante. Uh-huh. Y en ese caso de las cerraduras eléctricas, ¿cuál consideras tú que sería la principal recomendación que se debería tener? Bueno, la principal recomendación al hablar de una cerradura eléctrica es que utilicen los cables, utilicen los elementos correctos para no dañar la cerradura. He visto muchos casos, Carlos, que el cliente cuando va a comprar un transformador, básicamente no sabe escoger cuál es el transformador correcto. Y lo que hacen es compran un transformador de 18 voltios o 24 voltios. Es un transformador que va a generar mayor corriente. Recuerden que las cerraduras, nuestras cerraduras eléctricas, trabajan con una bobina interna y esta bobina tiene unos filamentos que están diseñados para poder trabajar con un transformador de 12 voltios, ¿correcto? Si nosotros compramos un transformador de 18 voltios porque el que me está vendiendo el producto me dice que es mejor que uno de 12 voltios, ¿no? Va a ser mejor siempre y cuando utilices una cerradura de 18 voltios. Va a ser mejor si utilizas un transformador, una cerradura de 24 voltios. Pero si es una cerradura de 12 voltios, se debe utilizar las recomendaciones del proveedor, que es de 12 voltios. Con esto no vas a debilitar la vida útil del producto, ¿no? Luego, los cuidados, el mantenimiento y el uso, que es muy importante en cualquier tipo de cerradura, ¿correcto? Si nosotros le damos el cuidado, el mantenimiento y el uso correcto del producto, créanme que van a tener un producto que les va a durar muchos años. Están hablando sobre el tema de las bobinas, sobre el tema, lo que has mencionado ahorita, sobre el tema del transformador, y también están hablando en este momento sobre los duplicados, ¿no? De las llaves. ¿Qué consideraciones deberíamos tener al hacer un duplicado de la llave? Ya, muy buena pregunta, Carlos, también. Básicamente, cuando hablamos de un duplicado de llave, se debe de hacer en un lugar autorizado, un lugar de repente que me genere confianza, porque estamos sacando un duplicado de una llave que te va a activar la puerta de tu casa. Imaginemos que sacamos un duplicado de llave en un sitio de repente que no me genera confianza, y el tipo que te saca el duplicado te saca un duplicado más para él, y esto puede generar de repente, pues, robo forzado, ¿no? Entonces, siempre es bueno sacar los duplicados en los sitios recomendados, en los sitios que nos generen confianza. También utilizar las llaves correctas, los perfiles correctos. He visto muchas veces en duplicadores de llaves que utilizan un perfil para distintos tipos de cerraduras. Le hacen la modificación, le cortan una cosa, hacen otras cositas. Es algo ya más artesanal lo que están haciendo, ¿no? Entonces siempre utilizar el perfil adecuado para cada tipo de cerradura, ¿no? Si hablamos de una cerradura de repente eléctrica, que el perfil de la llave sea para una cerradura eléctrica. Si hablamos de una de sobreponer, que el perfil sea para una de sobreponer, que no hagan modificaciones en la llave, porque esto puede conllevar a que la llave pueda de repente dañar los elementos internos de la cerradura. Perfecto. A ver, nos dice acá Wilmer, dice, el transformador de cuántos vatios o amperios debe emplearse para usar el dispositivo. 12 voltios. 12 voltios y ¿cuántos amperios? 4 amperios. 12 voltios y 4 amperios. Creo que es una pregunta que siempre es importante, ¿no? Correcto. Correcto. Es una pregunta, creo que es una pregunta muy fundamental a la hora de comprar un transformador, porque he visto muchos casos que cuando un cliente compra una cerradura, de repente donde compraron la cerradura no venden el transformador, y eso te conlleva pues a ir a buscar otro lado, de repente a las casas tecnológicas, y básicamente las casas tecnológicas tienen distintos tipos de transformadores, ¿no? Entonces básicamente lo que uno debe de exigirle pues al momento de la compra es que sea un transformador de 12 voltios
4 amperios, ¿no? O sea, el tema del amperaje es variable, Carlos, ¿no? Yo coloco aquí 4 amperios porque básicamente cuando instalan una cerradura, lo hacen de repente a una distancia de 30 metros, 40 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de repente de una vivienda multifamiliar, ¿no? De repente vives en el 5.º piso o en el 6.º piso, entonces tienes que hacer un cableado largo, ¿no? Y para que no tengas problemas en el funcionamiento, ahí donde se recomienda que sea de 4 amperios. Pero de repente si vives en un primer piso, el tema del amperaje puede ser variable, ¿no? De repente puedes escoger un transformador de 2 amperios que te da una distancia de hasta 15 metros, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Siempre tiene que ser de 12 voltios y siempre tienen que tener en claro cuál es la distancia que ustedes van a instalar. Si ustedes son conscientes que la distancia es más de 30, 40 metros y de repente por querernos ahorrar unos soles compramos un transformador de 1 o 2 amperios, esto puede conllevar a un futuro de que tengan problemas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una vivienda, tenemos no solamente la cerradura y el transformador, tenemos otros artefactos que consumen electricidad, como es el televisor, la refrigeradora, la computadora y otros elementos que consumen electricidad. Entonces, si no escogemos correctamente los elementos eléctricos, vamos a tener problemas de funcionamiento. Hay un factor que justamente lo acaban de preguntar, el tipo de cable y el calibre. Claro, Creo que también afectaría el tema de los voltios, el amperaje, lo que estás mencionando. No, el tema del cableado no afectaría mucho en el tema porque el cable solamente es un conductor de electricidad del punto A al punto B. Yo coloqué 2 tipos de cable, ¿no? Coloqué el cable telefónico de 4 hilos de 22 AWG, ¿correcto? Que es un cable, pues, que tiene 4 hilos para hacer la instalación de la bocina, del intercomunicador y la cerradura. Pero cuando utilizas un cable telefónico AWG número 22, ¿correcto? Eso tiene que estar protegido por una canaleta o de repente por alguna tubería o algún conducto que pueda proteger el cable. ¿Por qué? Porque es un cable que no tiene protección en sí, solamente tiene un recubrimiento de un plástico y nada más. Pero si nosotros somos conscientes que la instalación va a ser a la intemperie, ahí entra a tallar el cable vulcanizado. Y el cable vulcanizado, bueno, el más comercial que hemos podido encontrar es un cable vulcanizado de 2 filamentos, de 2 hilos, ¿no? Y el cable vulcanizado, pues, que hemos utilizado es el cable número 20, ¿no? Que es un cable delgado, es un cable que no requiere mayor capacidad, pero si es a la intemperie, tiene que ser cable vulcanizado. Entonces, cualquiera de los dos es válido para hacer instalación. Acá hay una pregunta sobre una falla en la cerradura, ¿no? Acá la persona tiene, el amigo Charles tiene una cerradura eléctrica, ¿sí? Pero dice que cuando presiona el botón, pulsa el botón de encendido, no abre la puerta. ¿A qué se podría deber? Muchos factores, Carlos, muchos factores. Le voy a explicar de repente uno de los tantos factores que podemos encontrar. Los más clásicos, o los Lo más más comunes. clásico, que utilizan el transformador del intercomunicador, no colocan un transformador independiente a la cerradura. Recordemos que el intercomunicador te da la opción de poder alimentar a la cerradura, pero ese transformador que trae el intercomunicador es un transformador de 0,75 amperios, ni siquiera es de 1 amperio. Entonces, no esperen que un transformador pequeñito, chiquitito, nos vaya a dar la suficiente fuerza para poder alimentar la cerradura y darle la suficiente fuerza para que pueda activar. De repente algún cableado defectuoso, Carlos, porque muchas veces el cliente cuando hace una instalación media rara por ahí, que coloca un cable por aquí, coloca otro cable por acá, empalma cables, va empalmando cables por cables y al final esto hace pues que entre empalmes y empalmes de repente pueda tener fuga de corriente y esto hace de repente que el producto no funcione correctamente. De repente no tenemos la corriente estabilizada, de repente como es una vivienda multifamiliar, es una vivienda de 4 o 5 pisos, de repente pues hay pérdida de tensión, hay fuga de corriente y esto hace de repente que el producto no pueda funcionar correctamente, ¿no? O sea, yo recomiendo que si en caso no tenemos las herramientas, busquen a un electricista que traiga un voltímetro y pueda medir la corriente que llega a la cerradura. Si la corriente llega muy baja,
¿no? Menos de 12 voltios, llega 6 voltios, 5 voltios, es recomendable colocarle un transformador. ¿Para qué? Para que puedas potenciar la electricidad desde el punto A hasta el punto B, donde está la cerradura. Siempre, acá hay una pregunta que está un poco relacionada a lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo se hace para que los pines de una cerradura y de una llave, ¿no? Las monturas de una llave, en el perfil se ven los picos, ¿no es así? No se repitan tan fácilmente. ¿Cómo puedo determinar que una llave no coincida con otra llave? ¿Algo así? Sí, exactamente, ¿no? ¿Y qué tan recomendable es hacer el cambio de las cerraduras? Porque esa es básicamente la pregunta, ¿no? O cambiar la serie. Se le llama serie a esto que estoy consultando, al cambio del tipo de llave o de las monturas que tiene la llave. Ajá, de las combinaciones, ¿no? De las combinaciones. De los dientecitos que vamos a encontrar en la Correcto, llave. así Muy es. bien. Bueno, tengan en claro que nosotros siempre tenemos los cuidados correspondientes al momento de fabricar una cerradura. Esto quiere decir que te vas a evitar el dolor de cabeza de repente de al comprar un producto y tengas el temor de repente que el vecino del costado que se compró un producto igual, la llave del vecino vaya a abrir tu puerta, ¿no? Entonces, básicamente ese es el temor que uno puede encontrar, ¿no? Ahora, he visto muchos casos que cuando un cliente va a comprar un producto, ¿no? Básicamente ve, pues, los dientes de la llave, vean que no coincida con otra llave y así evitarse, pues, duplicidad de llaves, ¿no? Segundo, si ustedes perdieron las llaves o quieren hacer una recodificación al cilindro y tener otro tipo de llaves, siempre es recomendable que hagan otro tipo de codificación. ¿Por qué? Porque si es por pérdidas de llaves y van a sacar la misma codificación de llaves, puede hacer que el ladrón o la persona que encontró de repente el manojo de llaves conozca su casa, ¿no? Entonces esto va a llevar pues a que la persona venga, abra la puerta y pueda pasar muchas cosas, ¿no? Entonces es recomendable que si ustedes pierden las llaves, hacer una nueva codificación en el tambor y tener unas nuevas llaves con otras codificaciones y así evitamos que la persona que encuentre las llaves perdidas pueda abrir mi cerradura. Perfecto. Perfecto, vamos. Estaba comprobando que sí se puede descargar el certificado. He acertado todas las preguntas, que tal cual algunas de ellas se han mencionado, Alfredito, y acabo de descargar mi certificado y Muy bien, también el Carlos. certificado se ha enviado a mi correo electrónico, ¿sí? Ya está Las certificado personas, por Aceros Arequipa. ya sí, doble sello, ahí lo voy a enseñar a Doble mi jefe sello. ahí, doble sello. Y si es factible descargarlo y también se envía al correo electrónico, estimados amigos, lo estoy comprobando, no hay ningún problema con los links de los enlaces. Ya descargué, me dice Andrés, estaba preocupado porque no ha descargado, ¿sí? Ya descargó el certificado. A ver, vamos a hacer alguna preguntita más, estimado Alfredo. Estabas hablando sobre los colores, ¿no? ¿Cuántos colores vienen las presentaciones de las cerraduras? 4 colores. Tenemos 4 colores. 4 colores, el plateado, el dorado, el negro, ¿no? El crema. ¿Y el proceso del pintado cómo es, Alfredo? Es un proceso de pintado electrostático, es una pintura electrostática con un curado al horno, no es una pintura convencional, sino que es una pintura en polvo que lleva un tratamiento en horno. ¿Para qué? Para que la pintura tenga una adherencia mejor al metal y esto nos dé como resultado una pintura con mayor espesor, ¿no? Y tenga como protección, pues, al tema de los usos, ¿no? A los golpes, a las rayaduras, tenga mayor resistencia al uso. Estamos llegando ya a la parte final, no me queda más que agradecerte y realmente felicitarte el dominio de la exposición que has alcanzado y has demostrado esta noche con todos nuestros amigos. Como le dije a Sheila, te has hecho un lobito prácticamente con el tema este de las exposiciones y también te he visto cómo te has desarrollado en las capacitaciones presenciales, estimado Alfredo. Un fuerte abrazo para ti,
para los amigos de Cantol, para Raúl, para Patricia, para Sheila y a la otra hermana que no recuerdo su nombre. Un fuerte abrazo para ellos. Alfredito, por favor, tus palabras de cierre ya para poder pasar acá con los amigos al sorteo que me están insistiendo. Dale un clic anterior para ver tus datos, estimado Alfredo. Sí, muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Sí, bueno, ya venimos trabajando ya pues muchos tiempos en estos proyectos y créeme pues que es algo satisfactorio cuando tú das una capacitación y te sientes más a gusto todavía cuando el oyente o el visor comprende la capacitación y se lleva un poco de información de repente para su taller, se lleva un poco de información de repente para los clientes de repente que son hobbyistas, de repente para las personas que son multifacéticas y les gusta ver videos de cómo se instala un producto, de repente por ahí buscan información en internet, que ahora encontramos todo en internet. Entonces es muy satisfactorio para uno como capacitador que el que te escucha, el que te ve, te comprenda y pueda llevarte pues un granito de repente de lo que tú has expuesto, ¿no? Y bueno, más que feliz de trabajar con ustedes, más que feliz de tener participación con toda la clientela, con todos los oyentes, con todos los participantes que nos acompañan en esta noche, ¿no? Bueno, ahí les dejo mis datos, les dejo mi correo también, de repente por si quieren ponerse en contacto conmigo, de repente para algún material, para alguna ayuda, para alguna consulta, estamos para podernos apoyar, ¿no? Y también les dejo pues nuestras redes sociales, ¿no? Nos pueden encontrar pues en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en TikTok como Cantol Cerraduras, ¿correcto? Van a poder ver en YouTube los videos de instalación, van a poder ver de repente en la página web el catálogo comercial, van a poder ver los productos, los modelos, van a poder encontrar las familias, los colores de repente para poder escoger el momento de la compra, ¿no? Y muchas plataformas más. Bueno, Carlos, me despido. Ha sido una linda noche con todos ustedes. Ya nos estaremos encontrando en una siguiente capacitación. Van a tener muy lindos premios, señores. Ya Carlos ya les explicará cuál es el proceso para el sorteo. Y de mi parte, pues un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, un fuerte abrazo para ti, Carlos, y ya nos estaremos encontrando en una siguiente capacitación. Alfredo, buenas noches. Un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias por el aporte. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. La próxima. Ahora sí, estimados amigos, nos vamos con el tema del concurso. Acabo de comprobar yo prácticamente que sí funciona la descarga del certificado. Lo he hecho yo en línea, he entrado al Facebook, he ingresado al link, he respondido mis preguntas y me salió para descargar el certificado, lo he descargado, lo he visualizado y creo que no hay ningún problema. Fíjense bien sus enlaces, por favor, pero sí funciona el enlace, ¿sí? Las capacitaciones igualmente quedan grabadas en el canal de YouTube de Aceros Arequipa y entiendo yo que también en el Facebook de Cantol o también en su canal que tienen en YouTube, ¿sí? Pero definitivamente queda grabada en el canal de YouTube que tiene Aceros Arequipa. No solamente está esta capacitación que hemos tenido, sino también las anteriores que hemos desarrollado, ¿no? Sobre todos los temas que hemos desarrollado hasta el momento, ¿sí? Vamos al sorteo, estimado Enrique, por favor, ¿sí? Esta noche tenemos los kits de nuestros amigos de Cantol, tenemos los acostumbrados mandiles de cuero de Aceros Arequipa, los overoles de Aceros Arequipa y una máscara de soldar que sorteamos en todas las capacitaciones que tenemos en esta oportunidad. Ahí déjame ver un momento, Enrique, van a ser en total 5 kits de nuestros amigos van a ser en total 16 ganadores, estimado Enrique, ¿sí? 5 kits de Cantol, 5 mandiles de cuero, 5 overoles y una máscara de soldado, ¿correcto? Entonces ahí están los 16 ganadores que vamos a sortear esta noche y vamos avanzando con el sorteo. Ahí están todas las personas que se han inscrito y vamos a ver quiénes son las personas que salen afortunadas esta noche. A ver. Cuenta regresiva, por favor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y los ganadores del 1 al 5 se llevan su
kit de nuestros amigos de Cantol, que consta justamente de una cerradura y el mer, su polito, su tomatoque, nos obsequian nuestros amigos de Cantol para estas 5 primeras personas. La primera persona es Celeste Vázquez, Miguel García, Darwin Salinas, Orlando Lizarbe, Josué Contreras. Vuelvo a repetir para hacerlo una sola vez, ¿sí? Las personas que se ganan su kit de Cantol, su cerradura más su tomatodo de Cantol es Celeste Catherine Vázquez Soria, Miguel Fernando García, Darwin José Salinas, Orlando Lizarbe Quispe y José Contreras Quispe. Ellos se llevan su kit de Cantol del número 6 al número 10, del número 6 al número 10, son las personas que se van a llevar su mandil de cuero. Mario Ríos Morales, Luis Agustín García Rodríguez, André Enríquez Bustamante, Jenner Davis Ugaz Roa. Vuelvo a repetir, las personas que se ganan su mandil de cuero, Mario Ríos Morales, Luis Agustín García Rodríguez, André Enríquez Bustamante, Jenner Davis Ugaz Roa y Tito Peralta Pinedo. Del número 11 al número 15 se van a llevar su OV. A ver, vamos avanzando. Del número 11 al número 15 se llevan su overol de Aceros Arequipa. Y son las personas Jorge Luis Cherre, Jofre Maldonado Deza, Pedro Zapata Barrientos, Juan José Retis Modesto, Alfonso Sosa Choque. Sí, vamos a volver a repetir las personas que se ganan su overol de cuero. A ver. Jorge Ruiz Cherre, Jofre Maldonado Daza, Pedro Zapata Barrientos, Juan José Retis Modesto, Alfonso Sosa Choque. Ahí están las personas que se ganan su overol de Aceros Arequipa. Y la última persona, Walter Juan Guainate Ponce, se gana su máscara de soldar. ¿Sí? Nuevamente, Walter Juan Guainate Ponce se gana su máscara de soldar. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos para las siguientes capacitaciones. A ver, ya tenemos el tema por acá. Esa noche lo estuvimos definiendo con nuestro amigo Roycer Dávila y la capacitación para la siguiente semana va a ser preparación de concretos en climas cálidos y tropicales. Hay una pregunta muy interesante porque siempre hacen la pregunta en las capacitaciones. Oye, el acero con el que se trabaja en las edificaciones acá en Lima, en la costa, sirve para trabajarlo en la sierra, en la selva, en el norte, en el centro o en el sur. Digámoslo claro, oye, en las distintas regiones, a las distintas alturas o a los distintos climas, ok, ese es un punto. Y el otro punto es el tema del concreto, que es justamente preparación de concretos en climas cálidos y tropicales. ¿Quién va a ser el expositor? El ingeniero Robert Quintero desde Colombia nos va a dictar esta capacitación. Él es un experto justamente en el tema de concreto, desarrollo del concreto. Sí, entonces, si están interesados en aprender un poquito más, es un tema bastante interesante para los cuales ustedes están cordialmente invitados y siempre es importante de que se inscriban en las capacitaciones porque a partir de ahí ya vienen los sorteos en adelante. Estimados amigos, un gusto estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.